del que tengo libros en casa y que pues hoy me llevo la gran noticia de que el beneficio de la venta de este libro va a ser también para una estatua que se va a colocar, como me comenta el alcalde, cuando pues, se vaya presentando este libro por distintas localidades. Y tener a Diego Bautista en una estatua en Jimena pues va a ser algo importante y bueno, es una gran noticia, ¿no? Que con eso ya me llevo una alegría importante. Los poetas, pues como sabéis, tiene que pasar mucho tiempo y seguramente pues la muerte del escritor de por medio para que vaya dejando cimiento, para que vaya dejando raíces. Es muy raro que un poeta triunfe en vida y por eso todos los estudios que se hagan sobre poetas pues son obras imprescindibles en cualquier biblioteca. Y les digo que Diego Bautista Prieto pues, es uno de los poetas que deberían ser conocidos mucho más en todo el campo de Gibraltar, y un libro como este, tan exhaustivo, cuyo autor tenemos aquí, Juan Ignacio Trillo Huerta, pues que haya elegido la Ateneo de Algeciras para presentarlo, para mí es una satisfacción increíble. Y si además, pues me acompaña a la mesa, además del autor, el alcalde de Jimena y el cronista oficial de los barrios, pues entonces creo que un acto pues emblemático, importante, y que siempre la poesía, todo lo que esté en torno a la poesía es minoritario, es para una serie de, como dice, esa minoría sensible a lo que es la producción de versos, que tan difícil es para ser leída, porque claro, se lee una novela más fácilmente que un libro de poemas, porque el libro de poemas exige una preparación por parte del lector, ¿no? Tienes que conocer las herramientas del poeta, que son pues las figuras poéticas, tienes que conocer las estrofas, tienes que tener un léxico amplio para abordar la obra de un poeta, tienes que tener una sensibilidad, y eso pues no todo lo tiene, no todo el mundo lo tiene. Por eso pues desafortunadamente la poesía, sobre todo en España, pues es para una minoría, ¿no? No es lo mismo en Hispanoamérica, porque yo estoy en contacto con muchos chats, con muchas páginas web de Hispanoamérica, y allí hay una efervescencia en torno a la poesía que a mí me da una envidia sana increíble cuando veo el movimiento cultural que hay por allí, ¿no? Y allí pues son súper agradecidos. Tú empiezas ya a presentar tus poemas, tus libros, y empiezan a mandarte diplomas, premios y cosas, y hay una efervescencia poética impresionante. Entonces yo, pues cuando me lea este libro, lo moveré también, con el permiso de su autor, para que sea conocido y para que también pues se hable de Diego Bautista Prieto y se conozca la obra de este gran autor, ¿no? Así que sin más, pues voy a dar primero la palabra a nuestro alcalde de Jimena, que está aquí, que está pues con multitud de actos también en el día de hoy en su pueblo, para que os dedique unas palabras, porque ha sido el ayuntamiento quien me ha editado este precioso estudio. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y gracias por estar aquí en la presentación del libro de Diego Bautista Prieto. Lógicamente es jimerato, y no voy a hacer de otra forma, jimerato de pro de nuestro municipio. Me siento afortunado también de estar con Pepe pues aquí hoy, y sobre todo también por personas que tienen una vinculación muy especial con nuestro municipio, ¿no? El libro que ha realizado, independientemente que lo haya editado y lo haya sacado el Ayuntamiento de Jimena, pero es un libro hecho en totalidad a nivel histórico, a nivel de investigación por parte de Juan Ignacio. Ha hecho una labor muy importante con el trabajo que conlleva no solamente la realización del libro, sino también muchas veces trabajar incluso con las propias administraciones, en este caso con el propio Ayuntamiento de Jimena, para que tengamos hoy pues esta obra aquí, que se esté presentando no solamente como se presentó en Jimena, sino en otros municipios o en otras administraciones.
Tengo que decir que este libro, lo especial que tiene ya no es solamente que es un libro de poesía, sino que es un libro que para mí la importancia que tiene es que refleja otra faceta importante de Diego, que es su vida personal y lo que representó él en la época tan convulsa en la que vivió y estuvo en nuestro municipio, ¿no? Una época muy oscura de nuestro país y de nuestro pueblo, de nuestra comarca, y que Diego tuvo especial vinculación durante toda esa época. Es un reflejo muy especial de personas tan importantes, porque la cultura, tenemos que decir que la cultura ha sido un elemento muy importante, un elemento que estuvo oscuro durante muchísimos años, y que lo que venimos a destacar precisamente es aquellas personas que dieron todo lo que tuvieron precisamente pues para que conociéramos, en este caso, que Diego nos transmitía en el sentido poético. Como bien ha dicho, la recaudación de este libro íntegra que está dedicado al ayuntamiento es para, creemos que bueno, una forma de materializar no solamente y de que todo el mundo conozca a Diego, es no solamente plasmar un libro, sino hacer que en Jimena haya una escultura a tamaño real y totalmente realista de Diego en el Paseo de la Constitución, en la Plaza de la Constitución, leyendo o escribiendo una poesía o leyendo un libro como a él le gustaría, mirando al Castillo de Jimena, y queremos que con su placa puesta en el paseo será la primera estatua que haya en el propio municipio de Jimena de la Frontera, que yo creo que también es algo muy importante, y queremos que esté allí para que todas aquellas personas que visiten Jimena conozcan y sepan lo que era Diego, ¿no? Es un trabajo que intenta hacer el ayuntamiento, intenta destacar la cultura, los memorialistas, y trabajar un poco en que conozcamos todos un poco más Jimena y conozcamos lo que fue aquella época de todas las personas del campo de libertad, de todas aquellas personas que nos visitan, y creemos que aparte de sacar este libro, del cual estamos inmensamente agradecidos a Ignacio, porque nos muestra, como he dicho, esa faceta de Diego, sino tener esta estatua allí y que quede perpetuado en la historia y quede perpetuado en la imagen de todas aquellas personas que nos visitan. Por lo cual yo agradecer a Ateneo, lógicamente, de que estemos aquí hoy, que podamos presentar. Creemos que el Ateneo era un sitio importante, porque también no es solamente traer a Diego o traer la historia, sino también darle voz y que la gente conozca lo que es el Ateneo de Algeciras, y que darnos cita aquí hoy, que creemos que es un punto muy importante. Y agradecer, lógicamente, de nuevo a todos la visita de los que estáis aquí, para que conozcáis un poquito más a nuestro Diego Batista Prieto. Muchas gracias y buenas tardes. Pepe. Bueno, a la sufrida gente de la Jimena que padeció el convulso periodo histórico que le tocó vivir a Diego Bautista Prieto. Así es como, más o menos, comienza la dedicatoria del libro de Ignacio Trillo. Yo creo que es una fotografía de la Jimena de aquellos años lo que vemos en el libro, y eso es lo que le da verdadero interés al libro. Una vez más, el autor nos hace pasear por 63 años de historia de Jimena, con profusión de datos, de 1917, fecha de nacimiento de Diego Bautista Prieto, a 1980, un poeta marcado por su época, bueno, como todos los poetas, y por el contexto histórico que le vio nacer, sobre todo por el franquismo, que le tocó sufrir en primera persona, la figura de su familia. El relato histórico con una profusión de datos, con una rigurosidad histórica muy interesante. Es memoria viva del acontecido en esta Jimena durante los años de vida del poeta. Además de la vida del poeta, pues queda reflejado un poco lo que era la Jimena de esos años. Han referido su infancia, su familia, los primeros años de su vida, la dureza de su infancia, muy acorde con los tiempos que le tocó vivir, los inicios de su formación autodidacta, que después continuaría. Con la llegada de la Segunda República, el autor hace un recorrido de lo que significó el cambio de régimen en un pueblo de jornaleros y braceros como Jimena. Y también está, desde mi punto de vista, muy bien reflejado lo que supuso en un pueblo la llegada esperanzadora del régimen republicano. Hace un recorrido por el caciquismo que había en Jimena, y que la familia de Diego Bautista Prieto además fue protagonista en primera persona. Voy dando pinceladas para que tengáis ganas de ver el libro. Somos testigos también de las primeras incursiones periodísticas del joven Diego Bautista Prieto en la prensa nacional. Con 16 y 17 años ya está escribiendo en la prensa nacional, los inicios de su militancia política, sin dejar de lado los sucesos históricos que pasan a lo largo de su vida, porque la familia de Diego Bautista
está relacionada, por ejemplo, con los trágicos sucesos de Casas Viejas, donde fueron testigos de primera mano. También aprovecha para explicarnos el relato de los vecinos de Jimena, de lo que se conoce como la judía, que se produjo a la entrada del ejército sublevado en el pueblo de Jimena, último pueblo de la provincia de Cádiz en caer en manos de los sublevados franquistas, el inicio de la represión, de la muerte de inocentes, esa represión preventiva, como la han llamado algunos historiadores, que en Jimena se da muchísimo, sobre todo sobre gente que se quedó en Jimena, que evidentemente se quedó porque no había hecho nada, como pasa en muchísimos pueblos de Andalucía y de España, y que fueron represaliados, la propia represión de su familia, la madre del poeta, nos hace, yo creo que una fotografía de lo inhumano de todo esto. Y yo creo que eso también tiene una importancia en el libro. La represión la toca en sus muchos aspectos porque todo está relacionado con la figura de Diego Bautista. La persecución de la cultura, en la figura de los maestros, o la persecución de los pocos profesionales liberales que había en un pueblo como Jimena, la gran mayoría vinculados al régimen republicano. También separa el autor, separa Ignacio, en el papel del protagonismo que tuvo en la guerra. La sublevación de una parte del ejército haciendo el servicio militar en el regimiento Pavía de Algeciras, va a tener que hacer la guerra. Algeciras, como todos sabemos, cae en los primeros momentos en manos del ejército sublevado, y en el frente de Granada pues pasará al ejército republicano. Evidentemente sus creencias republicanas hacen que se pase al ejército republicano, con lo que evidentemente sería también duramente represaliado. También toca la guerrilla antifranquista, queda retratada en esta obra. Jimena tiene mucho que decir sobre este tema. En los últimos años, aquí tenemos al gran experto de la comarca, Luis García, se han dado mucho, y bueno, pues también queda reflejado porque también Diego Bautista pues tiene cierto protagonismo en este campo. Va a recibir la represión de un hombre de la cultura, se buscaría la vida impartiendo clases particulares en los cortijos, que era lo poco que podían hacer muchos de los represaliados de la cultura, siempre perseguido, siempre vigilado por ese gran hermano que era el franquismo. Él sabía que estaba siempre vigilado, incluso después de una, podemos decir, segunda represión en la década de los 50, va a reanudar su actividad docente, educando a muchos niños de su pueblo, muchos de ellos prohombres de Jimena, personajes importantes de Jimena de hoy día, y nunca dejó de escribir poesía. Su obra, supongo como la de todos los poetas, es un reflejo de su existencia, de su durísima existencia. También se refleja la amistad de Diego Bautista con personajes de la talla de Leopoldo de Luis, muy relacionado con Jimena, por los aspectos de la represión, y de muchos colegas de literatura y de poesía con las que tiene contacto. Los últimos años de su vida los pasó en Barcelona, donde tuvo que buscarse la vida como miles de andaluces, miles de extremeños, y donde un accidente se lo llevó antes de tiempo. Yo, para ir concluyendo, diría que la vida de Diego Bautista es evidentemente el epicentro de este libro, pero es el epicentro de una historia que nos permite dar un paseo por la Jimena de esos años, la Jimena de la Segunda República, de la Guerra Civil, del franquismo, de sus últimos años en Barcelona, ya con el régimen democrático. Esta obra, como ha dicho mi buen amigo, presidente del Ateneo, pone en su lugar a Diego Bautista, y pone en el lugar que lo merece, y además una buena noticia que no tenía, que tenga una estatua, una escultura en un lugar tan simbólico como es el Paseo de la Constitución de Jimena. Permitirme que incluya en esta obra la importante labor que está teniendo Ignacio Trillo en el desarrollo histórico de los barrios en los últimos años.
desde hace algunos años está construyendo la historia de Jimena desde la vida de los verdaderos protagonistas de Jimena, que son los vecinos de Jimena, por eso que llamaba una monolenta intrahistoria. Además de sus últimas obras, de sus últimos artículos, es muy interesante el libro porque tiene al final, no sé si supongo que hablará de él, un dossier de cientos de nombres que son citados en el libro de familias de Jimena. Pocas familias de Jimena no están citadas en el libro, por lo tanto tiene un interés todavía mucho mayor desde este punto de vista. Se convierte en definitiva en memoria viva de lo que Jimena aconteció en aquella época. Y ya para terminar, yo siempre tengo claro, y por eso me dedico también a la historia local, que las historias locales son las que hacen construir la historia, y esto es una construcción de la historia. Gracias. Tomo la palabra. Sí, señor. Muchas gracias por vuestra exquisita presencia. No son buenos tiempos para la lírica, pero poquito a poco podemos avanzar, y este es uno de los objetivos de este libro, en dejar marcada un periodo histórico antes de que se perdiera. Y esa era mi responsabilidad que me puse, y la enorme ayuda de muchos de los aquí presentes. Y para este acto, bueno, pues el alcalde, al cual tengo que agradecer, y el pueblo de Jimena igualmente, puesto que esto va a perdurar de por vida, la edición de toda una biografía completa desde su día de nacimiento hasta su fallecimiento. Cuando me puse en contacto, que me dio el nombre y el contacto con Juan Emilio de inmediato, pues abrió estas puertas para que tuviera aquí lugar el acto. José Manuel Garbani, inmediatamente que le di el toque, fue siempre predispuesto totalmente, y que él forma también parte de ese trabajo sobre esa Jimena, en ese libro que presentó ya en el 2011, y Jimena se vistió de negro, donde relata el drama histórico que tan oculto hubo en el pueblo, y que hubo generaciones hasta la llegada de la democracia donde se realizaron tantas barbaridades que nuestros antepasados, nuestros progenitores no quisieron transmitirnos para preservarnos en concreto de la dictadura. Pero este libro abarca un periodo que es el periodo de la vida del poeta, y por tanto aquí también hay una enorme contribución que llevó a cabo Luis García Bravo en todo su trabajo sobre la situación de la posguerra, y igualmente pues nos acompaña también el profesor Leopoldo Moreno, aunque especialista en medieval, pero él sacó un libro que a mí me impactó mucho, que fue La guerra de mi padre, donde relata también el episodio que aconteció con su progenitor, y a su vez también una serie de entrevistas en vivo, digo, de personas nonagenarias a punto de morir, ya no hay ninguna de ellas, y que eran a falta de archivos, puesto que los archivos franquistas, pues lógicamente hay que leer entre líneas por la gran contaminación que tienen, pues ahí se salvaron elementos fundamentales que yo también he utilizado todo ese método, y ahí están, creo que son 460 y tantos los jimenatos que son citados en el libro, o 700 y pico. Bueno. Tu amigo Ildefonso Ortega excusa su presencia aquí, que le hubiera encantado estar aquí presente. Le puede decir que él es más jimenato de lo que se cree, ¿no? Su antepasado en el siglo XIX eran carlistas, y eran médicos que vinieron en una partida carlista
en el primer tercio del siglo XIX. Y después ese hombre volvió porque se enamoró de la guapa de Benalmádena y se casó, y de ahí viene toda una serie de Ortega, que es uno de esos herederos. Y su bisabuelo fue también médico, Joaquín Ortega Durán, en la línea de la Concepción, un pediatra muy generoso porque no cobraba, lógicamente, en aquella época la gente humilde, y tenía además sus consultas para ellos, para dedicarle más atención. Murió en la línea de 1923, es un gran, tenía una enorme oratoria y daba unas conferencias en el casino que decían que eran magistrales. El caso es que murió en el año 23, cuando tiene lugar la ocupación de la línea. Esto es la hora de los anuncios de la publicidad. Cosa del directo. Sí, bueno, pues en el año después de la ocupación de la línea, en aquellos sangrientos días de la feria de la línea en 1936, inmediatamente fueron a detenerlo. Había muerto en el año 23. Y todavía pensaban los del régimen nuevo a implantarse, pues que era uno de los más peligrosos masones de la línea de la Concepción. El caso es que, a pesar de que en la casa le dijeron que había fallecido en el año 23, le abrieron auto de procesamiento, lo citaron para ser juzgado, y en el año 43 lo sobreseyeron porque entonces en el 43 se creyeron que había muerto en el año 23. En eso la burocracia franquista funcionaba de una forma implacable y tremenda. Bueno, estamos aquí también ante una huella jimenata, el Palacio de Marzales. Este lo compran los marqueses de Larios con la venta de San Pablo de Uceite y San Martín del Tesorillo, y lo que fue la residencia de ellos, la casita de campo en San Martín del Tesorillo, vinieron aquí a vivir en este palacete. Y aquí pues vivió después el quinto marqués de Larios, porque al principio fue Pablo Larios de Gibraltar. En fin, que Jimena está presente totalmente. Cuando aquí me han preguntado que si estaba estudiando Jimena por 1700, digo, no te olvides de ese siglo que es muy importante, porque la independencia de los Estados Unidos se debe a Jimena de la Frontera. Eso ya entraría en otro día. Esto fue la gran obra que nos dejó Pepe Regueira, el farmacéutico de Jimena, erudito, en el estudio de la fábrica de la bomba, que al final no sirvieron para tomar Gibraltar, sino para la independencia de los Estados Unidos, a través de la familia Gálvez, que es malagueña, de Marcela Vielle. Bueno, y voy a entrar aquí en la materia que me ha traído, porque si no nos va a amanecer, ¿no? El libro no he pretendido hacer una antología poética de Diego Bautista Prieto, en cuanto que su libro, lamentablemente gran parte de ellos agotado, pero hubo un sobrino que sí hizo una antología de recopilación, de algunas de ellas eran inéditas. Yo he ido a más, es decir, he ido a contextualizar todo el recorrido de Diego a través de ese turbulento siglo XX, desde el momento en que él nació, fue como todo, producto de la casualidad, pero que nació en 1917, fecha de la Revolución Rusa, y del inicio del cambio en Europa. Y muere prácticamente cuando está saboreando la llegada de la democracia. Yo creo que hubo, por la vida tan tremenda que llevó, que ese periodo lo tuvo que vivir con una intensidad impresionante, pero lamentablemente un paso de cebra atravesó un coche y se lo llevó a temprana edad.
Aquí, desde sus orígenes, porque he accedido a un archivo personal que él dejó un archivo personal que desgraciadamente no ha sido explotado en sus propios contenidos. De hecho, yo me he encontrado joyas tremendas que la propia familia desconocía porque no interpretaba de poemas que algunos se reflejan aquí, que no han sido publicados, y otro como es la vida de un personaje jimenato que muere aquí en Algeciras, que entra en la cárcel con 15 años, y con 15 años en el año 35, porque mata a su padre, y sale de la cárcel en el año 53. Ese hombre sale de la cárcel hablando en poesía. Allí lo marginaron, lógicamente, porque ese tipo de causalidad originaba la marginación por parte de los presos, y el hombre pues, y ahí conoce a Diego Bautista. Y Diego, hay una huella en una documentación que aparece en su casa sobre un relato de un matricidio, o sea, no habla y tal. Y a raíz de ahí empecé ahí, bueno, hasta que me encontré al personaje que ya había fallecido, en lo que había sido toda su obra. Tiene un libro de poemas y me llegaron 2 cajas casualmente de poesía, y ahí aparece una poesía a la muerte de Diego. Ellos se conocieron en la cárcel del puerto de Santa María, y no estaba solo Diego Bautista, sino que estaba también su primo Diego Prieto Bueno, que fue un profesional de la medicina alternativa aquí en Algeciras, muy querido. Bueno, pues podía hablar, me interesan algunas preguntas que después me hagáis, pero en Diego está el auténtico poeta jornalero. O sea, cuando se habla Miguel Hernández, el poeta jornalero, yo leyendo toda la biografía de Miguel Hernández, efectivamente refleja como nadie ese sentimiento, pero él no lo vive. Y en el caso de Diego, lo vive él. Y qué casualidad que Diego conoce tardíamente la obra de Miguel, y lo conoce a través de Leopoldo Luis, y se entusiasma. Lo toma como uno propio de su familia, y indagando, resulta que Diego estuvo en la misma celda de la cárcel que estuvo Miguel Hernández, pero con la diferencia de 2 meses. En fin, son todos esos los detalles que he ido, por tanto, recogiendo de la historia de Diego, un niño pues que tenía un privilegio en su casa, y es que su padre y su madre sabían leer y escribir. Y en aquella fecha que estamos hablando, casi al principio de los años 20, de la década de los años 20, el nivel de analfabetismo en Jimena era tremendo. Y tuvo la mala suerte de morir su padre tempranamente, con lo cual se tuvieron que echar los niños a la calle a trabajar desde los 7, desde los 8 años en tareas del campo, o guardando cochinos, o lo que fuera para ganarse caro. Y Diego lo que quería era ir a la escuela. Y Diego se enteraba de los libros que los niños que iban a la escuela leían, e intentaba siempre que su madre en las labores domésticas pudiera comprarle el cartón, comprarle todos aquellos libros que Diego desde chiquitillo se dormía en la cama leyéndolo por la noche. También en esta historia está la madre. La madre es una personaje con una impronta y una característica muy de compromiso social en aquel momento. Hay que decir que esto es una familia cenetista. En Jimena prácticamente todos eran de la CNT. Yo recuerdo que llegó del exilio un practicante que acabó en Venezuela,
y le preguntaron, bueno, pero ¿cómo siendo usted practicante del ayuntamiento y tal? Usted era de la CNT. Dice, ¿que por qué? Pues, tendré que pensarlo ahora, pero es que todos en Jimena eran de la CNT, y era el Sindicato Unitario de Trabajadores. Bueno, pues así transcurre los años 30 en Diego, donde ya se abren unas clases para adultos por la tarde para los trabajadores. Tiene lugar en el Ateneo Libertario, y los partidos políticos a su vez también montan escuelas para los trabajadores. Y Diego va al Ateneo Libertario, que conozca a Jimena, después fue allí quien estuvo viviendo Miguel Cárdenas, el sastre. Ese edificio tiene una historia muy importante, y bueno, pues Diego era allí el alumno, pero el alumno y casi profesor, porque como aquí ha dicho José Manuel Garbani, aparecen en periódicos de tirada nacional artículos de Diego con 17 años, escribiendo en prensa a nivel nacional. Y así, pues bueno, pues transcurre su movilización, no por la guerra, sino porque él quiere cuanto antes pasar el episodio del servicio militar, que está en contra de su principio, aunque él fue muy pragmático, ¿no? Y le pilla el golpe de Estado aquí en Algeciras, y no hay forma de que se pueda pasar al campo republicano. Y ahí lo tuvo que pasar fatal. Fatal en ese periodo que me dio desde julio hasta el mes de enero, que consigue ya una noche de guardia en el monte pasarse a la fila republicana. Pero, entre tanto, hay una tragedia tremenda, y que está la pincelada dada por parte de José Manuel también, y es su madre, ¿no? Su madre, la familia se ha volcado totalmente, lo tengo que decir, no ocurre en todas las familias en la época actual, y ha llegado a saber la rama de la hija que tuvo ya viuda como madre, y que se negó a abortar. Y precisamente quién era el autor, porque no es un tema de novela rosa, es porque tiene una connotación política y después deriva en una tragedia horrible, y es que la mujer a la vuelta de Málaga, cuando dicen en Málaga la guerra ya ha terminado, febrero del año 37, y vuelven a Jimena. Si en Jimena se fueron el día de la ocupación 4.300 jimenatos corriendo campo a través, el retorno que hubo de Málaga, unos se fueron a la desbandada, que hay gente muerta en los bombardeos, que es de Jimena, y otros volvieron pensando que ya había acabado la guerra, porque hicieron una cárcel. La cárcel al aire libre fue el puente de la estación de Cártama, ese puente de la época de Primo de Rivera. Lo sellaron por las dos partes, de entrada y salida, y ahí estuvieron pues todos los que podían caber en ese puente. Y ahí se encuentran tres ramas de la familia de Diego Bautista en ese puente. Uno han huido de Castilla, que son los que aparecen en el año 33 en Casas Viejas, y otras dos ramas aparecen de Jimena. Bueno, pues la familia de Diego ha conocido quién es el padre de la rama de la hija que tuvo Carmen, y del cual los herederos se sienten enormemente orgullosos, tanto de Diego Bautista como de su madre Melchora. Y Melchora es asesinada a la vuelta de Málaga, en los alrededores de Málaga. Espero y deseo que ojalá se encuentre pronto el cadáver
en una sumación que puede resultar donde ahí en este caso son 4 mujeres y un varón. Y una de las mujeres con 7 hijos y con un embarazo de 8 meses. Bueno, pues Diego, al final de la guerra es detenido, él tiene la oportunidad de ir a la URSS entonces, pero él se niega, él quiere, ¿qué pasa con...? Porque él no sabía en la guerra que su madre la habían fusilado, que estaba en los frentes de batalla y no recibe esa información. Y ya por el final de la guerra, en la caída última, en la zona de Valencia, ahí es detenido, él participó como última batalla que tuvo que tener euforia por la forma en que inicialmente se desarrolló, donde el ejército republicano, a pesar de que era el año 39, conquistaba decenas y decenas de kilómetros por día, era la última ofensiva en Extremadura. Y a partir de ahí él aparece en Valencia, es detenido y ya entra en todo el proceso de cárcel. Y cuando sale de la cárcel, profesor. Toda su historia era que a pesar de las condiciones tan tremendas en que se encontraba él personalmente, no pudiera quedar un niño analfabeto en ningún cortijo y tal. Y ahí iba Diego dando clases, y ahí a Diego es donde, teniendo en cuenta que el régimen de Franco no paró de guerra, es increíble cuando a Fraga Iribarne se le ocurre la propaganda de que ya está bien de no hablar de guerra y vamos a hablar de los 25 años de paz. Los 25 años de paz empiezan a contar desde el 39, pero resulta que aquí acaba la guerra. A continuación se meten en la guerra contra Rusia o la URSS. A continuación la propia guerra interna aquí contra la guerrilla resistente. En Jimena tiene una fuerza muy importante y que aquí se desmenuza con fotografías y porque hay un problema, y es que aquí no hay documentación interna aquí dentro, y esto se lo cargaron la mayor parte de ellos, gracias a las investigaciones de Luis y algún que otro apoyo que he tenido desde el exterior. Y es que desde Tánger, hubo quien huyó a Francia y conservó toda esa documentación que aquí se refleja. Después tuvo también la guerra de Sedigny. Y, en fin, Franco prácticamente muere pues luchando contra la oposición antifranquista, llamando comunistas y masones como si no hubiera hecho nada en los 40 años y fusilando a los últimos del 27 de septiembre. Bueno, pues Diego se mete en el tema de dar clases particulares. Hay médicos que todavía viven, que se le deben a Diego, maestros que todavía viven, aquí por ejemplo Andrés Macías, que vive aquí en Algeciras, él se le debe a Diego su aprendizaje, tanto en la primera parte de aprender a leer y escribir, como después para el magisterio. O sea, un autodidacta preparando a la gente magisterio. Pero es que igualmente Joaquín Ita, un médico que sale también de Jimena, que está jubilado, que fue el jefe del hospital de Ronda, y que estuvo de jefe de servicio en el Hospital de la Paz en Madrid, eminente médico, se lo debe todo a Diego, y así me lo expresó llorando el día que presentamos el libro de Leopoldo Luis allí en Ronda. Ángel Durán, que es hermano de Julia Durán, que está muy relacionado con el instituto. El médico también iba allí a la calle La Loba a recibir las clases y tal. Bueno, pues Diego es detenido nuevamente, está asociado, lo asocian a la guerrilla, el maqui llamado, o los bandoleros, como la Guardia Civil, como el documento donde dice no se les puede llamar ni guerrillero ni maqui, hay que llamarle forajido o bandolero. Bueno, pues ahí figura, ahí detienen al hermano de Diego, Cristóbal, que es otro que daba clase también allí en Jimena, de autodidacta. Estos profesores eran detenidos, profesores entre comillas, no eran con titulación oficial, eran detenidos periódicamente, los echaban a la cárcel. Se había un movimiento de solidaridad, a pesar de los años difíciles
entre la gente para llevarle comida y demás y tal. Y al final, pues, cuando él sale de la segunda vez de la cárcel, allí ha conocido al parricida, allí está con su primo Diego Prieto, que allí es donde ha estudiado el primo en la propia cárcel. Diego además es tremendo, se pone a estudiar inglés en la cárcel del puerto de Santa María, en aquel periodo, porque quería leer a Shakespeare en lengua oficial. Y entonces cuando él sale de la cárcel y coincide con el rodaje de la película Los tres etcéteras del coronel. Y entonces se le ve hablando con Anita Ekberg, con Victorio Sica, en inglés, a Diego. O sea, un personaje tremendo. Empieza a los años 60 y Diego piensa, más que en el tema de la represión, él estaba ya llevando la contabilidad de los patios de corcho de allí de la estación de Jimena, tenía una academia que estaba a tope, o sea que no le iba mal, pero pensó lo hizo, que Jimena no tenía futuro, ¿no? Y entonces pues emigró a Barcelona. Y ahí empezó una nueva etapa de Diego. Yo cuento aquí, porque esto ocurrió, que fue llegar Diego a Barcelona y la primera visita eran 3 señores con los trajes negros, no eran los de la Unión Europea, eran los de la policía, de la Brigada Político-Social, diciendo que sabían sus pasos y que cuidado por lo que hicieran en Barcelona, que estaban vigilando, ¿no? Bueno, pues Diego desarrolla allí una actividad poética muy fuerte, se llega a crear un grupo de gran parte de ellos andaluces, pero hay una mexicana, una poeta mexicana, a todos ellos los cito aquí, y empiezan a emitir revistas de poesía para trabajadores de la emigración en Alemania, en Suiza y en Francia. O sea, hay que imaginarse en aquel periodo y en la situación, digo, actual, porque ahora tenemos más medios, pero la conciencia y la cultura actualmente existente no es ese ansia que mostraba Diego. Diego además se relaciona, empieza unas relaciones muy fuertes. Es curioso porque ahí transcribo una página del diario ABC, es increíble. José María Pemán, el falangista ultra de la época de la guerra, bendiciendo los fusilamientos y demás, se hace liberal en los años 60 y quiere hacer mérito para que le den el premio Nobel. Y ni más ni menos que utiliza a 2 personajes como son León Felipe y Diego Bautista Prieto para ensalzar de que él está enamorado de todo lo que es puro y todo lo que tiene mérito para ser valorado independientemente de la ideología. En fin, sigue Diego hacia adelante, conoce a Vázquez Montalbán, conoce a los intelectuales de Cataluña antifranquistas de aquella época y llega la democracia. Y entonces hay 2 cuestiones a Diego que no se lo olvidan. Por una parte, el niño de 16 años que mataron en Jimena, que lo fusilaron en octubre, y la madre, la muerte de la madre. Pero él no puede escribir sobre la madre, porque empieza los borbotones de lágrimas y tal, él no sabe ni cómo ha sido la muerte de su madre. Y llega la democracia y ahí está Diego en primera línea, en comisiones obreras y en el PSUV. Su ideología, que siempre la mantuvo igual, pero a la hora de los instrumentos, en cada momento, era lo que él consideraba que podía propiciar el cambio, que ya era de reforma y no de revolución, como pensaban que podía hacerse en la época de la guerra. Y ahí pues participa en todas las movilizaciones que hay en Cataluña, sacan una revista de poetas emigrantes en Cataluña, él tiene recitales de poemas donde a uno de ellos asiste Rafael Alberti, del cual tenía una buena relación, y pues llega el fatídico 1980,
y un coche que se salta un paso de cebra, pues lo mata. Y aquí pues se queda estancada la obra, puesto que con 63 años podía haber desarrollado. ¿Qué edad tenía cuando? 63 años. 63. Podía haber continuado, pero bueno, aquí nos encontramos que no... Fue accidente, ¿verdad? No fue algo... Fue accidente, no fue accidente seguro, ¿no? Accidente seguro, hubo un No juicio. hubo ahí nada... Hubo un juicio. El problema en el juicio es que el autor tenía influencias y fue muy oscura la sentencia que hubo, pero no estuvo No nada fue intencional. relacionado. Yo he entrevistado con la familia, he hablado con todos ellos y demás, accidente puro, aquella noche no lo olvidan. La viuda pasó de 79 kilos que pesaba a 39 kilos cuando llegó a Jimena, porque el ayuntamiento le hizo un homenaje en el primer aniversario y no había superado todavía la muerte de Diego, que ahí está la hija. Y fíjate que estamos aquí hablando, afortunadamente, porque lo peor que hay es el olvido es la segunda muerte y la segunda muerte es definitiva. Ahora vengo de Barcelona, de Calella, y precisamente estaba con los hijos de Diego, con los 3 hijos, con Ana, con Juan y con Melchora, y allí, bueno, pues quieren que vaya un día a dar una charla y tal, porque hay el núcleo que todavía se acuerdan de él, existente allí, porque hubo un centro cultural muy potente en aquella Cataluña de los primeros momentos de la transición, y siguen acordándose de Diego Bautista. Yo he enviado un libro por allá. ¿Él vivía en el mismo Barcelona o...? No, él vivía en Llobregat, y viene además una foto de él en el recital poético en el sitio donde lo dan, que todos los años sacaban un cartel por el Día de Andalucía. Es que allí el Día de Andalucía, para todos los andaluces catalanes, allí era su día. La manifestación que hubo el 4 de diciembre del año 77, allí estaba Diego en la plaza de San Jaume, que estaba todo abarrotado como toda la Rambla, de toda la cantidad de andaluces que emigraron allí. Y bueno, y entonces pues al final pues he tenido la fortuna y he tenido la grandeza y la generosidad por parte de la familia de entrar en todo sin ningún tipo de cortapisas, irle desvelando las cuestiones que ellos no tenían conocimiento, porque a pesar de que él era un hombre de convicciones, era muy lanzado hacia adelante, pero a su familia también intentaba protegerla, no contándole determinadas cosas. La rama de Carmen, la hija que tuvo después de quedarse viuda, Melchora, vive en Jimena, y de ahí pues también hay una rama que me he reunido con ellos, que estuvieron presentes en el acto de presentación del libro, en fin, y ese ha sido un poco el objetivo, enmarcar también lo que es la poesía, cuando dice Diego determinadas cosas, situar el momento histórico. Eso yo lo había practicado con Leopoldo Luis. Él tiene una magnífica relación con Leopoldo Luis, magnífica. Él publica el primer libro en la misma editorial que Leopoldo Luis lo escribe, y a su vez también, a pesar de las diferencias ideológicas, pero de ese tema no hablaba una persona muy respetuosa de Jimena, que tiene la línea de la Concepción, una biblioteca a su nombre, que es Riquelme, José Riquelme. Riquelme fue un hombre que no llegó a saber que a su padre no lo mataron los rojos como aparece en los documentos oficiales, sino que fue una bala rebotada de los regulares
llamados regulares, pero eran mercenarios de aquí de Marruecos. Pero él jamás habló de ese tema. Él estuvo en el seminario, él estuvo de guardia civil, pero toda su mente estaba en la poesía, estaba en la literatura. Y ahí él no hizo ningún tipo de sectarismo con nadie, y prueba de ello que tenía amigos por todas partes, como un hombre bueno, y murió también en el 2002, en este caso de muerte natural, también tempranamente. En Sevilla, ¿no? Aquí, En Sevilla. En Sevilla, murió en Sevilla. ¿en qué fecha más o menos él se fue a Barcelona? ¿Cómo? ¿En qué fecha? Diego, ¿en qué Sí, fecha? a Barcelona. Diego se va a Barcelona en el año 62. Se va en el año 62 por la gran emigración inmediata de aquella fecha. Ocurre justo, él está buscando piso y a ver qué posibilidades de trabajo. Hay una nevada impresionante, que me recuerda es la nevada del año 54 de Jimena. Y a él lo llaman urgentemente porque su hermano Cristóbal ha muerto y entonces él vuelve aquí. Hay un poema sobre Cristóbal que es emotivo al no a más, cómo lo querían, cómo se querían los dos hermanos. Y a continuación ya desmontan la casa de la estación de Jimena, que vivía allí al lado de Burgos, y se van a Barcelona, y ya los primeros momentos son difíciles, la mujer se pone a trabajar también, y ya poco a poco Diego se abre como contable de todo lo que había aprendido de sí mismo en la estación de Jimena con Antonio Cana, con todos los del Corcho, con la familia esta portuguesa, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno. ¿Cuántos hermanos eran ellos? ¿Cuántos hermanos eran? Eran tres hermanos, o sea, eran tres varones. El mayor era Cristóbal. A Cristóbal cuando lo detienen en el año 47, además lo torturan, ya puedo imaginar en el año 47. Después nace él y después nace uno pequeño, que es Juan, que Juan se dedica a albañil, mientras que los otros dos se dedican más a dar clases particulares desde temprana edad, pero partiendo de la faena del campo, los tres. Y ahora ya cuando muere el padre, que deja a los niños, pues uno con 3 años, otro con 8 y otro con 12, se pone la madre a trabajar y es ahí donde la madre se queda embarazada y tiene una hija que es Carmen, ¿no? Y esto lo veréis reflejado en el libro, lo que es también esa otra familia, que en este caso son los Ginás, que tienen un historial también en Jimena grande. Y bueno. Bueno, hay mucho, hay otra investigación que se está llevando a cabo también. Ellos no quieren hablar, los que se han puesto, yo he intentado, además tú me pasaste además un contacto también, no han querido en absoluto responder a nada, ni saber absolutamente nada de nada, pero lógicamente yo cuando pongo algo, entonces todavía me obliga a mayor archivo, mayor verificación, mayor contratación, porque lógicamente estamos en un tiempo que como caiga a nivel judicial además está aviado, ¿no? Pero en fin, en este caso no ha habido problema y hasta la fecha tampoco ha habido problemas, aunque lógicamente hay herederos de todas estas sagas históricas que no se sienten identificados con su pasado, que reniegan de su pasado, y es curioso porque yo he intentado hablar con alguien del cual ya a priori cuando yo voy a hablar ya sé la historia, me he documentado un tema y me han contado milonga de cómo era, no sé qué,
ah, sí, no, tú este era un músico, sí, un músico muy famoso, no, pero estuvo en el campo de concentración en San Pablo de Bucente. No, pero él era el que vigilaba, Ah, vale, vigilar, pobrecito el hambre que pasó, el hombre, cómo lo describe y todo eso, ¿verdad? Y ya me dice, no vuelvas a citar a mi padre. Y ya le contesté, digo, si tú no te sientes digna de lo de tu padre, tú no te preocupes que yo salvaré su memoria, porque lo que no se puede es falsificar. Se puede estar o no de acuerdo, se pueden asumir o no asumir, pero cada persona es un mundo y entonces tiene derecho a su vida y no tiene derecho a ser falsificado su vida. Más de lo que ocurrió en Jimena, como lo reflejo yo, sí, también aparece por aquí nuevamente el pobrecito Luis Medina, que este era hijo de un magnate de allí de Jimena y tal, pero que el hombre que fue miliciano en la época de la República, que luchó en el frente y tal, aparezca en los documentos oficiales como fundador de Falange de Jimena para intentar salvarlo, porque el tío cayó preso en el frente de Teruel, pues claro, es lo que al final la satisfacción es que ha salvado esas vidas, por lo menos de ponerlas en su sitio de lo que fueron, punto de lo que fueron, sin ningún tipo de manipulación y demás al respecto, pero esto es muy burdo. Aquí aparecen algunos documentos que también con Luis lo he estado tratando y además aparecen por primera vez. Yo hay una prima mía que me ha llamado, pues, agradeciéndome la investigación, pero claro, dice, oye, no la saques. Hombre, no la saco. Si en Jimena se dice el pobrecito de fulano de tal, que fue matado por la gente de la sierra y todo esto de tal, y resulta que no fue así. Pues yo documentalmente estoy obligado desde el punto de vista ético a situarlo, que también es un pariente mío, situarlo tal y como ocurrió. En fin, todo eso es lo que lleva a la satisfacción de que afortunadamente yo he llegado tarde, pero he llegado al límite de poder obtener mucha información. Gran parte ya se empieza a repasar y yo cada vez que voy a Jimena me encuentro con menos testigos porque ya esa generación pues biológicamente ha puesto su fin. Bueno, pues muchas gracias, agradeceros nuevamente vuestra valiosa presencia aquí en estos tiempos y si hay alguna cuestión, aquí estoy para contestar. Le daré recuerdo a Paco Gutiérrez Ordóñez, que estaba en la farmacia. Ese a lo mejor fue alumno, porque él estudió magisterio. Sí. Paco estudió magisterio más tardíamente. Él estudió magisterio gracias a la beca que le dio Regueira y él estuvo muy vinculado a don Antonio Puchán, el maestro de aquella época. Paco se encuentra en Sevilla, ahora me mandó hace 3 días que había leído los 2 últimos libros, el de la sanidad y el de la memorialista, diciendo que es increíble que ahora él está sabiendo lo que se hablaba en la barbería de Sánchez cuando él era aprendiz y escuchaba pero no se enteraba de nada, y ahora está poniendo hasta caras de aquello que en su infancia escuchaba allí con voz baja para que no se enterara en Los libros son mandados. ¿Mm? Los libros son mandados. ¿Por qué no puedo venir? Y hasta para comprar un libro. Entonces son mandados. Yo fui maestra en Jimena en el año 68-69. 68-69. En el año anterior había estado aquí en Vamos de interina en el Colegio de los Pinos. Y en 68-69 me fui a Jimena a la casa de doña Julia, que su escuela estaba en su misma casa. Se entraba en su casa, había un patio y por el patio se accedía al aula
donde había solamente niñas y las ventanas de la clase daban enteramente al campo. Y yo di allí clase a alumnas de quinto, sexto, y séptimo tenía 2 y de octavo tenía 1. Y yo preparamos una fiesta para inaugurar el colegio nuevo, que estaba en trabajo. El del parque. Y ya en el colegio nuevo hicimos el teatro. Años 70. Y yo preparé un baile con las niñas y me ayudó una chica monísima vecina de ellos. Porque al final yo me quedaba a dormir ¿En la perla? Abajo, con Sacramento, en las casas de la estación. Ya estaba, vale. De la estación, pero cuando pasó Navidad, me dice, Merche, tú ya no te vas más para abajo, tú te quedas a dormir aquí. Y en la cama de la hija Julia, al lado de Irene, allí estuve yo viviendo con ella. Yo nunca le podré agradecer a doña Julia como se portó conmigo. Ella estaba muy interesada porque yo traía metodologías nuevas, programaciones, que tú me lo guardas todo. Tú lo haces y me lo guardas todo en el cajón. Y tenían el estanco. Tenía el estanco y tenía una confitería. Bueno, quería decir esto porque los padres de mis alumnos, de mis alumnas, estaban todos en Francia. En Alemania muy poquitas niñas tenían a los padres allí. Franco, pues la economía allí la sostenían. Yo fui muy feliz. Ahí no sé si en este o en otro libro saco la traducción en Jimena, que son la gente con mucha broma, y decía 25 años de paz. Y traducían paz para Alemania zumbando. Cuando llenaron aquellos de carteles. Pues aquí está todo el magisterio de la época de los años 30. Jimena tuvo 2 profesoras, María Manuela y la otra era Doña Pura, de la Institución Libre de Enseñanza, y profesoras magistrales, y sufrieron la represión. Doña Pura tuvo que exiliarse en Casablanca. Ya en el último libro, Las 5 memorialistas, que quien no lo tenga, aquí en Mancomunidad, en la Acacia, en el Parque de la Acacia, ahí está la vida de Doña Pura. Y aquí reflejo un poco la de la mujer del alcalde, el primero republicano, Calvo de la Fuente, que duró 4 días, que lo echó el cacique, y la mujer María Manuela, que era una eminencia y procedía de una familia de estos como los Larios, pero en este caso los Larios es que le robaron todo el patrimonio de familia noble en Vélez Málaga. Y esta llegó a Jimena, y cuando llegaba a Jimena todos se quedaban en la pensión La Perla, al lado de la farmacia Regueira, allí. Y allí es donde se emparejaban y tal, y ya cuando llegaran matrimonio pasaban ya a los edificios que estaban pegados a las propias escuelas. Bueno, pues aquí el alcalde ofrece a quien quiera el libro a 15 euros para el monumento y insisto, muchas gracias por vuestra atención. Ya va bien.